Muy buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar lo que representa la parte de generalidades del cráneo. Vamos a ver lo que representan los huesos suturales o wormianos y lo que representa las fontanelas del cráneo. Fíjense, vamos a comenzar avanzando en las diapositivas. Vamos a comenzar describiendo los huesos suturales. Sucede que los huesos suturales deben su nombre también de huesos wormianos a este autor que lo estoy viendo acá. Este autor que lo veo acá es Olaus Wormius. Olaus Wormius lo describió hacia fines del siglo XVI, el año 1611, a estos huesos, los huesos wormianos como tal. ¿Qué son los huesos wormianos? ¿Qué son los huesos suturales? Sucede que estos huesos son piezas óseas inconstantes. Fíjense acá, vean la imagen, aquí. Claramente tengo una visión posterior del cráneo, aquí tengo los huesos parietales, aquí el hueso occipital, y aquí tenemos estas piezas óseas inconstantes. Estos huesos wormianos pueden variar en tamaño, pueden variar en dimensiones. Sucede que son huesos accesorios, huesos adicionales como tal. Pero sucede que ahora tenemos la gran clasificación de los huesos wormianos. ¿Cómo se van a clasificar? Tenemos dos grandes categorías para el arranque. Uno, los huesos wormianos que van a ser verdaderos y los huesos wormianos que van a ser falsos. Si toma en cuenta esta relación de huesos wormianos verdaderos y falsos como tal, sucede que los huesos wormianos verdaderos se van a desarrollar por centros de osificación anormal. En cambio, los huesos wormianos falsos son simplemente separación de centros de osificación normales de los huesos. Entonces ahí tenemos una clasificación. Otra clasificación nos va a dar a lugar que los huesos wormianos también se pueden dividir en dos categorías. Uno, los huesos wormianos que van a estar aquí, en lo que representa la bóveda craneal y porción superior del cráneo, son pues huesos wormianos membranosos, porque sabemos bien que la bóveda craneal es de origen membranoso. En cambio, los huesos wormianos de la base del cráneo, ¿sí? Podemos encontrar huesos wormianos cartilaginosos o endocondrales como tal. Pero la clasificación más común que se va a dar al lugar de los huesos wormianos va a corresponder sobre todo a la ubicación anatómica. Uno, sucede que aquí sabemos bien que en el cráneo, si yo veo el cráneo, tenemos la presencia de puntos craniométricos, sitios donde se han unido diferentes huesos y en un inicio, en el recién nacido, existían las fontanelas. Sucede que en función a la ubicación anatómica, puede encontrar las siguientes categorías de huesos wormianos o suturales. Este que estoy viendo acá, ahí pueden ver ahí la bola roja claramente, es un hueso wormiano lamboideo, lamboideo. Está prácticamente en ese punto craniométrico, en el lambda. Otro hueso wormiano, ¿sí? Fontanelar, puede ser el bregmático, que está ahí entre lo que son los parietales y el frontal. Podemos mencionar también el glabelar. Entonces tenemos huesos wormianos o suturales fontanelares, a nivel prácticamente de ciertos puntos craniométricos. Aparte de esta relación, podemos encontrar también huesos wormianos en lo que representan las suturas. Viendo esta imagen, fíjense acá. ¿Esta qué sutura vendría a ser? Entre lo que representa el hueso occipital que estoy viendo y el parietal. Esta es la sutura Dentada. sutura lamboidea, ¿cierto? O simplemente sería una sutura parietoccipital. En esta sutura parietoccipital que veo ahí con la bola roja, o en la sutura sagital, que aquí se me está perdiendo la sagital que une los dos parietales, ahí también podemos encontrar ahora esta otra categoría, que son los huesos suturales propiamente dichos. También en lo que es la sutura coronal, que no puedo ver en estas imágenes, también encontramos huesos suturales propiamente dichos. Los más comunes se van a encontrar a este nivel, a lo largo de esta sutura, la sutura lamboidea. Ahí claramente podemos ver estas piezas óseas que las puedo rayar, ¿sí? Hace rato estaban rayando la pantalla, yo lo puedo rayar también, fíjense, ahí lo tengo, estos huesos que están metidos ahí. Entonces ahí tengo un hueso sutural propiamente dicho, No. lamboideo, lamboideo. Aparte de considerar estas dos categorías, debo tomar en cuenta una tercera categoría.
La tercera categoría va a corresponder a cierta categoría de huesos, estos huesos inconstantes, pero que están alejados de las suturas, están alejados de las fontanelas como tal. Entonces, en este ejemplo que yo voy a ver acá, yo podría dibujar un hueso. Lo voy a dibujar en un color verde. Fíjense, puedo dibujar aquí un hueso. Fíjense aquí en verde. Lo pueden ver en mi imagen, ese círculo en verde ahí. Este círculo en verde en este momento, si se fijan bien, está dentro del hueso parietal, en medio. Cuando veo así un hueso inconstante metido ahí, dentro de lo que representa un hueso, ya sea el hueso parietal, ya sea el frontal o la escama del temporal, esta categoría nos dice Zubier que corresponde a un hueso wormiano, pero insular, insular. Insular para Zubier, intercalar para algunos autores, engastado para otros y con características que este hueso insular generalmente es endocraneal. Es decir, que la tabla interna se ha independizado de la tabla externa y ha generado una pequeña pieza ósea ahí interna. Entonces, no se me olviden las categorías según la ubicación anatómica. Si están ubicados en las fontanelas, son fontanelares. Ahí tengo el lamboideo. Puedo encontrar el bregmático. Puedo encontrar en esta otra imagen el térico. Fíjense en el terion, ahí donde se une el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoide, el térico como tal, el astérico que está ahí por detrás entre lo que representa el occipital, el parietal y el temporal. O puedo encontrar los huesos suturales propiamente dichos, que están en las suturas, ya sea sutura lamboidea, ya sea sutura sagital, ya sea sutura coronal, esos son suturales propiamente dichos. O, en definitiva, alejados de suturas, alejados de fontanelas. En este caso, ven esa marca verde que he hecho, un hueso metido prácticamente en otro hueso. Ese es un hueso insular, insular, o engastado, o intercalar. Pero sucede que hacia el año 2016 hemos de considerar que ha habido investigadores que han podido encontrar a este nivel otra categoría más de huesos wormianos. Fíjense acá. Si yo me fijo bien acá, van a ver que aquí en la imagen de arriba, donde tengo aquí la bola, van a ver la bolita, fíjense ahí, tenemos estos huesos wormianos. Si bien son wormianos, tienen estos puntitos que corresponden a unos orificios vasculares. Estos puntitos, ahí donde están las flechas, corresponde a una categoría recién descubierta. Los huesos wormianos umbilicados presentan perforaciones, ¿sí? Como ombligos, umbilicaciones presentes entre esos huesos wormianos. Si sigo viendo la imagen, en la imagen de abajo vamos a encontrar el denominado el hueso de los incas. ¿Ven ahí el hueso de los incas? ¿Qué categoría de hueso será el hueso de los incas? ¿Será un hueso wormiano verdadero o será falso? Si yo me pongo a analizar en este momento lo que representa el hueso occipital, tenemos sus diferentes centros de osificación, ¿cierto? Sabemos bien que la porción inferior de la escama es derivado de un centro suboccipital y la porción superior de un centro de osificación interparietal. Para poder describir el hueso de los incas, sucede que ese centro de osificación interparietal, que era propio del hueso occipital, se ha desprendido. Y una vez que se ha desprendido, ha originado este hueso. Fíjense, si fuese un hueso que estuviese directamente en la fontanela, sería simplemente lamboideo. Pero como pueden ver, fíjense, está abarcando prácticamente la mitad superior de la escama del occipital. Y como está abarcando la mitad superior de la escama del occipital, yo puedo decir en este sentido que es un hueso sutural falso. Prácticamente ese centro de osificación que era propio del hueso occipital, ese centro interparietal, se ha desprendido, se ha separado del hueso occipital y ha originado este hueso falso, que es el hueso de los incas, que recibe el nombre de hueso epactal. Ahí tenemos el hueso epactal. Otro
Otro hueso también wormiano que se menciona en la teoría en Rubier en el hueso occipital es el pequeño huesecillo de Kerkringe, que es propio de en el borde posterior del foramen magnum. No tengo la imagen, ¿sí? Es un hueso que también se independiza a ese nivel. Pero muy bien, entonces ya tenemos la consideración de estos huesos, estos huesos inconstantes, ¿cierto? Que son los huesos wormianos o suturales. Ahora sí me voy a pasar a describir lo que representa el cráneo de manera general. Vamos a ver. Vean aquí. Aquí tenemos lo que representa esta cabezota. Y cuando veo esta imagen, tengo la descripción de lo que es esto que es la cavidad craneal. Tiene forma de huevo, una forma ovoide como tal. Si en este momento comienzo a llenar líquido por el foramen magnum, ¿qué cantidad de líquido podrá contener? ¿Qué capacidad tendrá esta cabeza, este cráneo? Aproximadamente, según lo que nos dice Rubier, entre 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Es la capacidad craneal como tal. Pero sucede que cuando yo veo el cráneo, al cráneo ahora lo tengo que dividir, este cráneo que ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya hueso por hueso, ya en las anteriores teóricas, tengo que segmentarlo en dos porciones. Esta porción superior, donde estoy con la bola roja en este momento, recibe el nombre de bóveda. Ahí tenemos la bóveda craneal, ¿sí? El techo craneano, la calota craneana como tal. Esta porción inferior, donde está en este momento la bola roja, recibe el nombre de base, el piso craneal como tal. Pero ahora tengo que saber cómo segmentarlo, dónde realmente existe la línea de división entre lo que va a ser la bóveda y lo que va a ser la base. Pero muy bien, entonces voy a hacer mi línea de divisoria en un color rojo. Fíjense, aquí tenemos la presencia de este surco, el surco nasofrontal, que lo estoy pintando en la imagen en rojo. Ese surco nasofrontal, donde está el punto craniométrico nación a ese nivel. De ahí voy a trazar una línea que, como pueden ver en la imagen, está siguiendo el borde supraorbitario. De continuar por el borde supraorbitario, debo de continuar ahora por el borde postero-superior o borde temporal de mi hueso cigomático. Continúo rayando y fíjense, voy a seguir ahora por el borde superior de lo que va a ser el arco cigomático. Voy a contornear superiormente el conducto auditivo externo a ese nivel. Sigo por la cresta supramastoidea. Y ahora voy a continuar, me voy a entrar en mi punto craniométrico asterior y ahí voy a seguir por lo que representa la línea nucal superior y voy a finalizar en otro punto craniométrico. Ahí tenemos en la parte final donde voy a hacer el punto rojo, la protuberancia occipital externa, punto craniométrico inion. Ahí tenemos el inion como tal. Si yo me fijo detenidamente, esta línea irregular, esta línea sinuosa, me está segmentando este cráneo en dos porciones. Todo lo que tengo por arriba me hace referencia a lo que es la bóveda craneal. Y lo que tengo por debajo hace referencia a la base del cráneo, ¿sí? Tomando en cuenta, bueno, no tomando en cuenta los huesos de la cara, que recién nos vamos a avanzar en teóricas próximas. Entonces no se me olviden que aquí tengo esta línea sinuosa, línea de separación entre la bóveda craneal que está por arriba de la base craneal que está por debajo. Ahora, de manera seguida, vamos a proceder a analizar cada porción, cada segmento. Voy a borrar mi línea y vamos a analizar bóveda y base en su configuración externa. Muy bien, entonces, vayamos a ver la siguiente imagen. Fíjense, aquí tenemos la configuración externa de lo que representa la bóveda craneal. Si yo me fijo detenidamente, en la configuración externa vamos a encontrar diferentes reparos anatómicos. Aquí, voy a comenzar en la imagen que se encuentra en el lado izquierdo, y ahí claramente voy a comenzar ahí con un punto craniométrico que significa lampiño, ¿cierto? Ahí tenemos la glabela,
¿sí? O eminencia frontal media, que es una eminencia curva, ancha, ¿cierto? De ahí puedo seguir pintando y lo puedo pintar, fíjense, en otro color. Ahí podemos pintarlo en un color verde. Esto que en este cráneo, en esta imagen he logrado encontrar la persistencia de esa sutura que está ahí. Ahí está el nombre. La sutura metópica, que debería ser simplemente un vestigio, pero aquí tengo que ha permanecido la sutura metópica. Bueno, esa sutura metópica debería ser pequeña, pero aquí está súper grande. Puedo seguir la línea media y voy a encontrarme ahora en la parte posterior con un punto craniométrico. La voy a pintar en color azul, ahí. Este punto craniométrico, donde hago el punto azul, es prácticamente la unión de dos suturas. Bueno, en este caso serían tres suturas. Aquí tengo, fíjense, la sutura coronal, por detrás de esa sutura sagital, y aquí delante vengo a ver la sutura metópica que está persistiendo en este cráneo. En el medio tengo el punto craniométrico Bregman. Sigo viendo hacia atrás, me voy a la otra imagen, estoy viendo la sutura sagital ahí en la línea media, sigo viendo, y cuando yo veo la sutura sagital, en cierto lugar la sutura sagital que presentaba sus dentellones se ha vuelto rectilíneo. Entonces puedo seguir pintando, fíjense, voy a pintar los dientes. Ahí tengo mi sutura sagital, avanzando, avanzando claramente. Y en cierto lugar se ha vuelto así, recto. Esta parte rectilínea es el punto craniométrico ovelion. Y el ovelion, característicamente, siempre va a encontrarse en medio de los orificios o agujeros. Ahí está el nombre, los agujeros parietales. Ahí tenemos los agujeros parietales. ¿Cuál es la funcionalidad del agujero parietal? Si en este momento yo considero el agujero parietal, va a dar paso a la vena emisaria de Santorini y al ramo meningio parietal de la arteria occipital. Entonces, ahí pasa la vena emisaria de Santorini y el ramo meningio parietal de la arteria occipital. Voy a seguir viendo acá mi imagen, voy a seguir pintando y fíjense, voy a seguir con la sutura sagital y la sutura sagital ahí se va a chocar con otra sutura, con la sutura lamboidea. Sutura lamboidea que fíjense lo voy a pintar en un color rojo. Ahí tengo la sutura lamboidea, avanzando. Veo la sutura lamboidea, tengo la sutura lamboidea, y ahí, como pueden ver, se ha desarrollado un hueso gormiano fontanelar, y tengo un hueso gormiano, y justo aquí, delante de ese hueso gormiano fontanelar lamboideo, y lo voy a pintar en un color azul, tenemos la presencia de otro punto craniométrico. Ahí tenemos el punto craniométrico lambda, lambda. Pero muy bien, si yo puedo seguir en la línea media, más hacia atrás ya puedo encontrar la presencia de un punto craniométrico que ya hemos descrito, ¿cierto? Ahí otro punto azul, el inion como tal, ahí tenemos el inion, la protuberancia occipital externa. Hemos descrito, como han podido observar, estructuras que se encuentran en la línea media. Ahora vamos a ver las estructuras laterales. Aquí lateralmente vamos a encontrar las eminencias frontales. Hay dos círculos en un color celeste, claramente. Ahí tengo las eminencias frontales laterales. Puedo seguir viendo acá la sutura que habíamos mencionado, ¿cierto? Ahí tengo la sutura coronal. Voy a hacer una línea anaranjada. Y sutura coronal o sutura frontoparietal. Más hacia atrás una sutura que ya la pinté. La sutura lamboidea o sutura parieto-occipital. Por delante, en esta visión posterior, puedo observar la presencia a este nivel de esta otra eminencia, que la voy a pintar también en un color celeste. Ahí está la eminencia parietal, que sabemos bien que es mucho más prominente en las mujeres. De este otro lado, ahí está la eminencia parietal. Ahí lo vamos a dibujar. Eminencia parietal. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes estructuras externas en lo que representa esto que es la bóveda craneal. Voy a borrar, lo borro, y vamos a ver lo que representa ahora las estructuras que se encuentran en la base del cráneo. Fíjense, voy a pasar a otra imagen.
Aquí me faltaba mencionar que en la bóveda voy a reconocer la presencia aquí de una depresión. Una depresión se encuentra justamente acá, en lo que representa la pared lateral de lo que es la bóveda craneal. Esta depresión que voy a reconocer justo en esta visión lateral de lo que es la bóveda, tiene el nombre que estoy viendo ahí arriba, fosa temporal. Pero tengo que definir, si bien la fosa temporal es una excavación, una depresión que está aquí en la pared lateral de la bóveda craneal, debo de definir los límites anatómicos de lo que viene a ser mi fosa temporal. Entonces, en ese sentido, voy a pintar en un color rojo los límites. Voy a considerar primeramente el límite anatómico superior. Vean aquí, ahí tenemos la presencia a este nivel de una línea. Esta es la línea temporal superior del hueso parietal. Ahí tenemos la línea temporal superior del hueso parietal. Es un límite superior. Límite anterior. Cuando considero el límite anterior, aquí tengo, fíjense, esta línea que ya lo conocen y ahí está escrito su nombre. Esta que estoy haciendo ahora es la línea temporal del hueso frontal. Sigo viendo acá y aquí, por delante también reconozco este borde. El borde postero superior o borde temporal del hueso cigomático. Sigo viendo aquí la imagen. Ahora como límite anatómico inferior, tengo la presencia de esta estructura. Esta estructura que ven aquí, que prácticamente está uniendo el hueso cigomático a lo que va a ser la cigomática del temporal, estamos viendo aquí la presencia del arco cigomático y tengo aquí la presencia, este nivel de esta línea, ahora que va a seguir el borde superior del arco cigomático. Entonces sigo el borde superior del arco cigomático. De manera seguida, voy a continuar haciendo la línea, me voy a pasar aquí a esto, a esta cresta que prácticamente separa lo que es la escama de la porción mastoidea. En acá debemos de marcar lo que es la cresta supramastoidea. Lo marco la cresta supramastoidea, fíjense ahí, estoy marcando la cresta supramastoidea y una vez que marco la cresta supramastoidea, lo único que me toca es reunir los extremos. Entonces, como han podido observar, tengo aquí esta depresión, aquí, justo en la bóveda, en sus porciones laterales, y esto recibe el nombre de fosa temporal. Cuando yo considero la fosa temporal este nivel, sucede que ese contorno que en este momento estoy viendo que he pintado en rojo, da inserción a una membrana fibrosa, que es la fascia o aponeurosis temporal. Da inserción a la fascia o aponeurosis temporal. En cambio, toda esta superficie interna que veo por dentro va a dar inserción al músculo temporal. Cuando yo veo esta superficie interna, que es de inserción del músculo, vamos a reconocer a este nivel la presencia de la reunión de 4 huesos. 4 huesos se van a unir, ¿cierto? El frontal, el parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. ¿Qué punto craniométrico se forma ahí? El punto craniométrico terio. Entonces el punto en este momento es el terio, ¿sí? Creo que hay alguna pregunta por ahí. Creo que alguien levantó la mano. Hola. Hola. Bueno, fíjense acá. Voy a dibujar la reunión de los 4 huesos en un color azul. Y vamos a ver cómo se ha constituido el terio, que ya lo han debido ver en la parte práctica. Fíjense ahí. Ahí tengo la reunión de los 4 huesos en un color azul. Ahí tengo el terio como tal. Entonces ahí, frontal, parietal, temporal y ala mayor del esfenoides representan el terion, punto craniométrico terion, que está metido aquí en esto que es la fosa temporal. Y en la fosa temporal habíamos dicho que se inserta el músculo temporal. Pero muy bien, entonces como podemos ver, tengo esta depresión justo
en las paredes laterales del cráneo, a nivel de la bóveda. Si tiene alguna pregunta, lo puedo escuchar. ¿Hay preguntas? Muy bien. Voy a proceder a borrar mi fosa temporal. Ahora sí voy a proceder a describir lo que representa la base como tal. A ver, vamos a ver, creo que hay un escrito por ahí. Sí. A ver, ¿qué pregunta tienes, Marcos Eduardo Cuentas? Te escucho. ¿Puedes hablar? La fosa temporal es toda esta estructura. Mira, te lo voy a colocar acá. Esta cavidad. Veo esta cavidad y toda esta cavidad que he delimitado con la línea roja corresponde a la fosa temporal. Esa cavidad es la fosa temporal. ¿Y cuál será la fosa infratemporal? Me está preguntando por ahí. La fosa infratemporal está aquí. ¿Puedes ver la bola roja justamente? Para poder encontrar la fosa infratemporal, tengo que cortar esta rama mandibular. Tengo que quitar la mandíbula. La fosa infratemporal está debajo del ala mayor del esfenoides, está detrás de la tuberosidad maxilar y en relación a la cara lateral de la apófisis pterigoides. Entonces, esta cavidad que veo aquí profundamente, esa es la fosa infratemporal, fosa cigomática, fosa esfenotemporal, así, diferentes nominaciones le dan la literatura. Lo vamos a ver esta fosa infratemporal en la parte de cavidades del cráneo. Muy bien. Voy a proceder a borrar esta imagen. Lo borro. Y ahora voy a describir la visión exocraneal. A ver. ¿Alguien me está escribiendo? Doc, ¿por qué línea temporal? A ver, en relación a que aquí debemos considerar cuando vemos la línea temporal, esta es la línea temporal superior en relación al hueso parietal. Debemos de diferenciar. ¿Por qué? Porque la línea temporal superior es la que va a dar iniciación a la fascia. En cambio, la línea temporal inferior, que nada tiene que ver, bueno, está metido en la cavidad, que es la fosa temporal, va a dar inserción al músculo temporal. Entonces, cuando yo en ese momento dibujaba los límites de lo que representa la fosa temporal, la constitución en el hueso parietal estaba representado por la línea temporal superior del parietal. Bueno, creo que esa era la pregunta, ¿verdad, David? Perfecto. Vamos a ver la otra imagen. Fíjense acá. Aquí tenemos la presencia de la visión exocraneal de lo que representa la base. Como pueden ver la imagen, cuando veo esta imagen a este nivel, debo tomar en cuenta lo siguiente. Debo tomar en cuenta que esta visión exocraneal de la base la voy a dividir en porciones o segmentos como tal. Voy a hacer una línea, una primera línea, fíjense, a este nivel, que va a ir de un tubérculo cigomático anterior a otro tubérculo cigomático anterior. Esta línea que estoy viendo ahí con la bola roja representa una línea bicigomática. Esta línea bicigomática, en esta visión de lo que es la base, me va a dividir en porciones. Todo lo que está por delante es la porción facial y todo lo que está por detrás es la porción temporooccipital. Entonces vamos a analizar, por delante está la porción facial, por detrás la porción temporooccipital. La porción facial que estoy viendo acá, en este momento, puedo ver la presencia de los huesos de la cara. En la siguiente imagen lo voy a quitar. Fíjense cómo lo quito. Cómo lo quito y ahora sí, realmente voy a describir las estructuras de la porción facial. Vean acá. Aquí tenemos una visión de la porción facial de la base craneal y tenemos las siguientes estructuras anatómicas como componentes anatómicos. Ahí claramente esto que ya conocemos, la presencia de esto que es el borde nasal o escotadura nasal. Puedo seguir viendo acá, voy a ver la presencia aquí de la espina nasal, en verde ahí, la espina nasal del frontal. En la línea media puedo seguir reconociendo y voy a ver ahí esa lámina media, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Hay esos múltiples orificios que prácticamente me están recordando a lo que es la lámina cribosa. La lámina cribosa. Y aquí lateralmente, esto que está ahorita seccionado a este nivel, lo estoy pintando.
que presenta múltiples cavidades, prácticamente venía a ser el hueso frontal. Se me ha seccionado en esta imagen, no puedo tomar en cuenta, no puedo considerar el hueso etmoides íntegro como tal. Entonces, no se me olviden que aquí en la línea media, en la porción facial, tenemos el hueso frontal. Con su borde nasal, su espina nasal. El hueso etmoides debería estar más íntegro. Su lámina perpendicular, y aquí donde he dibujado en rojo, debería estar la cara inferior de los laberintos etmoidales. Y más hacia atrás, no lo estoy pintando, estamos viendo el cuerpo del esfenoides. Cuando veo el cuerpo esfenoidal, ahí tenemos la presencia, fíjense, de estas cavidades que son los senos esfenoidales. El cuerpo esfenoidal está en la parte más posterior de lo que es la porción facial. Lateralmente, ¿qué estructuras hemos de poder reconocer en esta porción facial? Podemos reconocer la presencia de esta gran depresión, ahí, la fosa orbitaria, cara orbitaria del frontal. Seguidamente hacia atrás puedo reconocer la presencia de esta otra estructura, ahí lo pinto en celeste, ahí está el ala menor del hueso esfenoides. Y sigo viendo hacia atrás y tenemos la presencia, y pintándolo también en un color rojo, la presencia del ala mayor. Ahí tenemos el ala mayor del hueso esfenoides. Entonces, como podemos ver, el frontal, el etmoides y el esfenoides están formando parte de lo que representa la porción facial. Muy bien, lo borro, me olvido de esta porción facial. Y vamos a proceder a describir las otras porciones. Fíjense. Vamos a ver la otra porción. Aquí tenemos una visión ya de la porción temporo-occipital. ¿Se acuerdan que tenía aquí mi línea como tal, que iba desde un tubérculo cigomático anterior a otro tubérculo cigomático anterior? Aquí tengo mi tubérculo, lo voy a pintar, mi tubérculo cigomático, y hago esa línea horizontal, ¿cierto? Ahora, en función de esa línea bicigomática, lo que estaba por delante era porción facial. Ahora, lo que está por detrás es porción temporo-occipital. Voy a dividir con una línea verde, fíjense acá, en dos. Y ahora, fíjense, he dividido en dos mitades. Tenemos una mitad del lado derecho, una mitad del lado izquierdo. Y ahora, cada una de estas mitades voy a segmentar en función ahora una línea sinuosa. Una línea sinuosa que lo voy a pintar en un color celeste. Esta línea sinuosa va a partir prácticamente del borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Va a seguir, como pueden ver ahí, por este surco. El surco o canal petro-occipital. Está continuando por el foramen yugular. Ahí tengo el foramen yugular. Se va hacia atrás por el punto craniométrico yugular y va a finalizar justo en el borde posterior de la apófisis mastoides. Producto de esto, fíjense las líneas que voy a puntear. Tenemos la presencia de dos formaciones triangulares. Ahí puedo hacer un punteado. Tengo claramente la presencia de dos formaciones triangulares. Aquí, un triángulo anterolateral, también denominado triángulo temporal. Y aquí un triángulo posteromedial o triángulo occipital. La línea que lo ha separado estos dos triángulos es esta línea sinuosa que estoy viendo acá. Línea sinuosa que ha comenzado ¿dónde? Acá, en el borde posterior de la lámina medial de la pterigoides, se ha metido en el foramen lacerado, ha continuado por el surco o canal petro-occipital, se ha metido este orificio al foramen yugular, se va en sentido posterior y termina en el borde posterior de la apófisis mastoides. Entonces esta línea sinuosa me ha segmentado, no solo este lado, también este otro lado se va a segmentar ahí en dos triángulos. Triángulo lateral, elementos más remarcantes que ya conocemos. El agujero espinoso, donde pasa la arteria meningia media a ese nivel, del ramo meningio del nervio mandibular. Ahí el extremo posterior anguloso del ala mayor, la cavidad glenoidea del temporal.
ahí la cara póstero inferior de la porción petrosa, con el orificio inferior del conducto carotídeo, ahí se encuentra el agujero estilomastoideo, ahí el hueso timpánico como tal, ahí el canal tubárico. Tenemos diferentes estructuras en el triángulo anterolateral. Triángulo posteromedial. Cuando veo el triángulo posteromedial, fíjense, casi íntegramente está abarcando el hueso occipital con un pequeño segmento del hueso temporal. En acá voy a reconocer, en este triángulo, ahí donde está el punto en este momento, el tubérculo faríngeo, que da inserción a la aponeurosis faríngea o fibras del constrictor superior de la faringe. Aquí la fosita navicular, ¿cierto? Más lateralmente, el señor cóndilo, el cóndilo del occipital, claramente. Ahí puedo observar ahí el orificio anterior del conducto condilio o conducto del hipogloso. Sabemos bien que da paso al 12º par craneal, ¿cierto? Al nervio hipogloso mayor, a la vena condilia anterior, a la arteria meningia posterior, ¿cierto? Puedo seguir viendo acá la fosa condilia posterior, donde estoy en este momento con la bola roja. Hacia atrás, por dentro de la posmastoides, la ranura digástrica o escotadura mastoidea, y ahí lo están dibujando el pabellón, como pueden ver la imagen, ¿sí? La eminencia yuxtamastoidea, el